Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de X-Shoal de XD y Fate Stay Night no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que añadir, que comience el video. Capítulo 22. Recuperando la parte perdida, y The Bone of My Sword. Su cuerpo estaba destrozado, los líquidos rojos se derraman de todo su cuerpo, fluyen a través de sus manos, piernas y pecho como alguien que acaba de salir de una ducha fresca. Still is my body and fire is my heart. Como justo después de enfrentarse a una poderosa bestia, hay innumerables heridas en su cuerpo. Piernas, brazos, muslos, abdomen. Ibe created more than a thousand swords. Múltiples espadas atravesaron su cuerpo, una estalló a través de la parte inferior de su abdomen donde estaba su riñón, otra donde estaba su hígado, otra donde estaba sus pulmones, otra donde estaba su intestino y más le atravesaron la espalda. Resistió el dolor para crear un arma mientras sostenía las esperanzas infinitas y los sueños irrompibles. Y sin embargo, a pesar de todas las heridas, a pesar del líquido carmesí que brota tanto de su cuerpo como un charco, a pesar del dolor que sentía, siguió caminando arrastrando sus pies hacia la colina, siguió caminando, un paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, y siguió adelante y siguió dando paso hasta que finalmente llegó a la colina. The White Tattoo is the way of steel and justice. Llega al cerro y mira hacia abajo desde allí, debajo de él había otras espadas, incontables de ellas, superando incluso 1000 y no importa lo lejos que las veía siempre a la vista. Sin embargo, esas manos nunca obtendrán nada, nunca aceptarán nada, nunca darán nada a cambio. La tierra en sí no era hermosa, era seca, rocosa y parecía un acantilado áspero, inmundo, sin embargo tiene un rasgo extraño en ellos, en cambio coloreado como una roca normal. Gris, negro o tal, el color del lugar era rojo. No solo rojo normal, estaba al borde del escarlata casi como rubí. Él, que miraba desde la colina, inclinó la cabeza hacia arriba, allí, de pie y flotando en el aire como si una máquina invisible que lo sujetaba fuera un engranaje de color esmeralda oscuro que giraba como un dispositivo que funcionaba. Este es su mundo, esta es su realidad, y esta es su... Entonces, mientras rezo, obras ilimitadas de cuchillas. Issei se despertó con un grito ahogado, el mismo que cuando alguien se despierta de una pesadilla su cuerpo se dispara hacia adelante, el aliento sale de su boca como si exhalara veneno y el sudor cubría su frente como balas. ¿Qué diablos fue eso? Fue lo primero que le pasó por la cabeza, seguido de un fuerte pánico, no sabe por qué, pero ese sueño / visión fue muy perturbador, hizo que su corazón latiera como una guerra de tambores y que su pulmón se congelara, por lo que tuvo que inhalar y exhalar aire tanto como pudiera. Eso no era normal, para nada. Tuvo un sueño similar antes, fue unos días después de que lanzó su tarjeta de clase. Él soñaba con la oscuridad absoluta, pero en ese abismo podía verlos, brillaban en la oscuridad, solo pequeños pero su número era innumerable como las estrellas que adornan el cielo. Son espadas, son la base de su reality marble, el mundo que refleja su alma. Pero cuando los vio todavía estaba oscuro, todavía era prematuro y todavía no tenía forma, no estaba completo, todavía no había madurado ni creado. Pero ahora, esa visión era muy clara, el área incluso allí estaba absolutamente claro que estaba completo. Eso es ese reflejo de su alma. Por alguna razón lo hizo sentir amargado y triste, si bien era cierto el color escarlata realmente hermoso pero áspero, era muy áspero hasta el punto que parecía más fragmentos de espejo roto bañado en sangre. Y el equipo en el cielo no ayudaba, su color era verde oscuro como veneno y tampoco puede ver el cielo, no hay belleza en él.
Y allí el área también, Issei admite que el área suena bien y genial, pero de alguna manera, mal, no sabe dónde está la parte incorrecta, pero por alguna razón suena mal para él. Así que despiertas. Una nueva voz, y no solo eso, era inquietantemente familiar. Issei giró el cuello hacia la dirección de la fuente de voz, luego vio no muy lejos de él al que habló en realidad sin poseer una voz familiar, sino también un rostro. Sentado en una de las rocas estaba él vestido con un abrigo largo rojo, con una armadura negra única debajo, piel marrón bronceada y cabello blanco que parece nieve. Issei supo de inmediato quién era la figura frente a él. Yo. Lo saludó Fakero. La ceja de Issei se movió instantáneamente, en realidad había escuchado a pocos llamarlo así, pero cuando fue él quien habló eso, por alguna razón, lo molestó tanto. Emilia, Issei le respondió, ahora se paraba lentamente y miraba al supuesto contador guardián. ¿Por qué estás aquí? Esa es mi pregunta, respondió Emilia. Él todavía se sentó y miró al chico con mirada aburrida. ¿Por qué estás aquí? Esta es mi esfera de realidad después de todo y mira lo que hiciste con ella, dijo mientras señalaba los alrededores con una mano. Issei comenzó a mirar a su alrededor, y en ese momento se dio cuenta de que este lugar era el campo que soñó hace un momento, el campo rocoso de color escarlata, seguido de engranajes de color verde oscuro que revoloteaban y giraban en el cielo. También notó que ahora ya estaba en su traje de batalla. Swords, era lo único que podía ver tan lejos como podía, todos ellos apuñalados en el campo exactamente como el de su visión, como una lápida para alguien. Después de un momento de mirar a su alrededor, tuvo la decencia de poner una mirada tímida. Supongo que no te gusta el cambio, ¿eh? ¿Te gusta? Emilia respondió secamente e Issei ni siquiera se molestó en ocultar su mueca. No, dijo, sinceramente, prefiero el que posee Emilia en lugar de este. Espera, ¿qué quieres decir con tu reality marble? Preguntó instantáneamente al recordar la pregunta, por lo que sabía, este lugar debería ser suyo, no de Emilia. Emilia en respuesta simplemente miró al chico con mirada pétrea, su mirada como si tratara de perforar el alma del chico por un momento antes de suspirar. Parece que el viejo vampiro realmente no explicó nada, ¿eh? Ante la respuesta confusa, Emilia solo puso cara pensativa, pero conociéndolo, dudo que incluso si lo preguntas te dará una respuesta completa. Probablemente te dé algún acertijo o algo así, murmuró. Luego miró a Issei. Déjame preguntarte, ¿sabes qué es exactamente Clashcard? Issei frunció el ceño, preguntándose a dónde irá esto. Algún tipo de artefacto que nos plantó el vampiro podrido. La carta en sí posee fragmentos del espíritu heroico, y esas cartas fusionadas con nuestra alma y cuerpo, dándonos el poder del espíritu heroico. Sin embargo, no podemos usar el poder que obtenemos, ya que la tarjeta debe fusionarse correctamente con nuestra alma y cuerpo primero. Y después de que nuestro cuerpo finalmente se fusionó con él, podemos usar el poder del espíritu heroico dentro de nosotros cuando la carta se desató. Tu fuerza por un tiempo corto será igualar el espíritu heroico que te pertenece, pero con el tiempo se agotará rápidamente y si no entrena su cuerpo, volverá a ser humano normal. Eso fue bastante correcto, es la explicación más básica. Emilia asintió con la cabeza al escuchar la explicación, pero seguramente sabías que en realidad era más complicado, ¿verdad? Sí, Issei asintió en respuesta. Lo que dijo Emilia es cierto, hay más sobre Clashcard de lo que ni siquiera Issei sabe, pero seamos honestos, ¿quieres cuestionar la creación de los vampiros de manera lógica? Preguntó aburrido. Buen punto. Emilia también se mostró inexpresiva. Si hablas con Selredge es mejor que tires toda tu cordura y te vuelvas loco como él, incluso si solo es por un momento, pero es mejor que perderlo para siempre de todos modos. ¿Sabías algo más que eso? ¿Qué hay de los efectos secundarios? Issei entrecerró los ojos, comenzó a no gustarle a dónde irá esto. Sabía lo que Emilia quería decir en realidad, que tal artefacto no tuviera ningún efecto secundario, era casi imposible. Siempre se lo pregunta, e incluso le pregunta al propio Selredge. Pero el viejo vampiro solo se ríe y dice que solo necesita esperar y asegurarse de estar listo cuando llegue el momento. Cierra momentáneamente los ojos mientras hace todo lo posible por recordar todo el tiempo que pasó recientemente. Incluso algunos de ellos eran dolorosos, pero se obligó a verlo desde su propia perspectiva. Todo lo que hizo, lo que perdió, la forma en que manejó la situación, todo. Y luego la realización cae sobre él.
La primera pista más importante fue cuando habló con Mitelt en el techo justo cuando se despertó de su sueño después de luchar contra Kokavien. La forma en que expresó a sus padres era casi como si estuviera hablando de un extraño en lugar de una persona que pasó toda su vida por él. Y después de eso todo parece ir mal, la forma en que habla y los maneja con el tiempo se vuelve equivocada, era tolerable e invisible al principio, pero para él que conoce bien su personalidad sabía que no actuaba como él mismo. Y lo peor que ni siquiera se da cuenta, en absoluto agregue el hecho de que hay numerosas apariciones que se supone que no debe ver. Los ojos de Koneko que se volvieron rojos en ese momento no eran algo al azar, sino que era un recuerdo de una chica similar como ella, que poseía cabello blanco y tan corto como ese. Allí, Momo Anaka y también, la chica de cabello blanco ojos en lugar de azul verdoso era dorado, y ni siquiera se molestó en mirarlo 2 veces, sino que lo saltó como si fuera algo normal, y la chica diablo realmente tiene ojos de color dorado en lugar de azul verdoso. Y la forma en que habla con las familias de Shouko, Aika y Kiyoni tampoco es correcta, casi no se enorgullecía en absoluto cuando hablaba con ellos, ni siquiera mostraba que era el hombre que estaba orgulloso de su ideal. Eso estuvo mal, es por eso que Xenovia dijo algo sobre él esa vez. Parece que te das cuenta de lo que te pasa ahora, dijo Emilia al ver la expresión de la cara de Issei. Los ojos de Issei se entrecerraron y su mirada se agudizó. ¿Estás tratando de convertirme en ti?, acusó al hombre de pelo blanco. ¿Convirtiéndote en mí? Por supuesto que no. Emilia resopló. Estoy tratando de reemplazarte, idiota. Eso claramente no mejora la situación, de hecho solo empeora. ¿Por qué?, preguntó Issei, su tono estoico pero con un indicio de incredulidad. Allí para Issei, Emilia era alguien a quien admiraba, alguien a quien respetaba mucho, aún sabiendo que su sueño era imposible, pero nunca dejaba de alcanzarlo y seguía luchando, incluso cuando estaba muerto seguía sonriendo. Y sin embargo, al mismo tiempo, Emilia es alguien a quien consideraba tonto. La forma en que vivía estaba mal, alejaba a todos e incluso lastimaba a las personas que lo rodeaban. Quizás no tenía derecho a decir que al verlo ahora en una posición similar a él, pero no importa que el chico nunca quiere terminar como él a pesar de su admiración. ¿Realmente necesito deletrearlo?, preguntó Emilia. Le dio una sonrisa amarga a Issei. Ahí fuera estaba la libertad, un mundo donde podía liberarme de mi pesadilla. Incluso yo solo era un fragmento del verdadero Emilia, pero yo era una copia de él. Tuve su experiencia y el horror que había visto durante su trabajo como Counter Guardián. Incluso estoy dispuesto a borrar toda mi existencia para liberarme de ese infierno, y ahora hay libertad esperándome y todo lo que tengo que hacer es matar a otro tonto que intenta convertirse en héroe. Issei solo se calló cuando Emilia terminó de hablar, a pesar de su admiración por Emilia, pero también pensó que el hombre era un tonto y si fueran a pelear, Issei ni siquiera dudaría, así que ahora claramente no tenía ningún problema en mostrar su disgusto cuando Emilia lo llamaba tonto. Llamarme tonto significa también llamarte tonto. Tienes razón, soy tonto pero tú me sigues, así que ¿quién es el tonto más? ¿El que tonto o el que lo sigue sabiendo que el hombre al que sigue es tonto? Issei claramente no tiene respuesta a eso, excepto por una ceja torcida de molestia. Mientras tanto, Emilia le dio una sonrisa de suficiencia después de ganar la discusión. ¿Dónde está Drai?, preguntó Issei, cambiando el tema. Lo último que escuchó fue la voz de Drai, pero no vio al gran galés en persona aquí. Oh, él. Emilia en respuesta puso cara de aburrimiento, inclinando la cabeza hizo un gesto con ella en cierta dirección. Issei siguió el gesto, entrecerró los ojos y se ensanchó instantáneamente. Cuando encontró el objetivo al principio no lo notó, el color rojo en el suelo lo hace casi como una colina o un acantilado, pero cuando enfocó más sus ojos, descubrió que no era roca, era escala. Drai era grande, el tamaño era comparable a un edificio gigante como Godzilla que Issei vio en la película, excepto que Drai era más aterrador, poderoso y destructivo. Un simple rugido de él probablemente podría soplar parte de la ciudad de Kuo como persona soplando velas. Pero el poderoso dragón ahora claramente no estaba en esa postura. Encadenado. El gran galés estaba siendo encadenado, había varios de ellos, deslizándose y envolviéndose alrededor de sus extremidades, seguido de numerosas espadas que apuñalaron sus alas, inmovilizándolo contra el suelo escarlata.
Ha estado tratando de averiguar qué pasó en tu cabeza últimamente y traspasar el límite entre tu alma y Sacred Gear. Le dejé hacer eso porque quiero que te traiga aquí para poder terminar esto lo más rápido posible y cuando haya terminado su trabajo, Emilia se apagó y hizo un gesto con la mano al estado del dragón que inconsciente y clavado en el suelo. Draig. Issei gritó, la preocupación era evidente en su voz al ver el estado de su amigo. Está a punto de lanzarlo, pero innumerables espadas llueven sobre él, dando vueltas y encerrándolo como una prisión en menos de un segundo. Él había hecho su trabajo y no te permitiré ir allí. Emilia dijo fríamente mientras se acercaba lentamente a Issei. El chico le espetó al hombre con los dientes apretados, había furia en sus ojos. Entonces, llegamos a esto, ¿eh? Emilia respondió en tono pétreo. Issei entrecerró los ojos, su rostro también se volvió impasible mientras miraba al héroe que lo inspiraba. La tensión se acumulaba instantáneamente en el campo rocoso rojo. Entonces Issei se movió. Para cualquier ser normal, no solo normal para el diablo de clase alta, Issei simplemente desapareció, se fue como si nunca hubiera estado allí, excepto por el rastro de polvo y la fuerza del viento que creó a través de su movimiento. Elevándose en el cielo, ya se había liberado de su jaula y tenía cierto arco de color escarlata en la mano. La espada ya en su mano, solía ser una espada hermosa, incomparable, irrompible y santa. Incluso es capaz de otorgar milagros. Pero cambió, su hermosa forma de bordes rectos se transformó, su borde se curvó como una flecha, la protección también se transformó para alargarse ligeramente, para poder moverse en el aire más rápido como el ala de un pájaro. Durandal, la espada sagrada que Roland usó, se había reforjado, retorcida en una espada que hizo para arrojar. Durandal II. El Holy Sword, que incluso podría decirse divino, se elevó mientras se soltaba del dedo de Issei, como un meteoro que brillaba hacia la tierra. Estaba lleno de un enorme y denso poder sagrado, que incluso hizo que la mayoría de los demonios se estremecieran al verlo y los haría incapaces actuar así vaporizado por ella. Si esa espada golpeaba a Emilia, no tenía dudas de que la batalla terminaría en un instante. No importa cómo lo veas, recibir un golpe de algo como Durandal que se convirtió en proyectil era algo que no se debe ignorar. Incluso perforará la legendaria mano de Dios de Heracles, que incluso es capaz de rozar el ataque del diablo de clase suprema. Pero Emilia no muere. En el momento en que Issei sostiene esa espada y la suelta, la misma espada ya está allí, ya rasgando el aire, cortándolos y elevándose más rápido de lo que los ojos pueden ver y haciendo coincidir la espada sagrada que Issei forja. Clavadan. La espada sagrada se desvió entre sí, dos de ellos se voltearon en el aire varias veces antes de caer como una roca que se hundió en el agua, y en el momento en que apuñalaron al suelo, la batalla realmente comenzó. Justo en el momento en que dos espadas perforan el suelo, Issei ya se eleva hacia Emilia como balas. Lanzó mi Bakuya en sus brazos y los balanceó fuertemente hacia Emilia, quien solo se paraba, quieta con su postura Y como Issei predice, Emilia mueve sus manos, llamando a las mismas espadas cazadas, pero su predicción está ahí. Claramente no esperaba que Emilia bloqueara su ataque con una sola mano, una espada. El suelo debajo de él se hundió, sus piernas incluso se empujaron hacia atrás unos centímetros, pero la postura de Emilia no cambió, todavía se sostenía firmemente y bloquea a Issei, quien simplemente llueve hacia él con una mano como un adulto que dejó de correr. Niños. Fuerte. Es fuerte. Sabía que se suponía que era más fuerte que yo, pero... Entonces Emilia se movió, su Kansou desvió las espadas dobles de Issei, enviando al chico por el aire. El chico de cabello castaño blanco se tambaleó mientras aterrizaba en el suelo, pero ni siquiera tuvo oportunidad de arreglar su postura ya que Emilia ya estaba allí. Bakuya cayó con la intención de dividirlo en dos. Issei apenas pudo levantar sus espadas y bloquear el ataque, pero la fuerza era demasiado fuerte, por lo que se alejó. Afortunadamente, tuvo suerte de que la forma en que empujara lo hiciera capaz de equilibrarse y no perdió tiempo para prepararse, y cuando esta vez llegó Emilia, Issei estaba listo.
Kansou se encuentra con Bakuya y Bakuya se encuentra con Kansou, ambos chocando, parando, bailando y moviéndose rápidamente en una ráfaga de golpes. Las armas que usaban eran las mismas, la postura que usaban era la misma, incluso su apariencia era lo suficientemente similar como para que la gente piense que tal vez fue la pelea entre padre e hijos. Sin embargo, la diferencia de su fuerza era como la última. Para decir que Issei tenía dificultades para entenderlo, la fuerza de Emilia claramente lo superaba, casi como cuando se enfrentaba a Kogabiel. No. Tal vez Emilia sea aún mejor, solo un nivel o apenas, pero claramente Emilia más fuerte que Kogabiel. Contra Kogabiel, Issei en realidad no tiene problemas con eso. Su postura, la forma en que peleaba era algo que heredaba de Emilia, una postura que creó a propósito para enfrentar al enemigo más fuerte contra ti, la postura que te permite maniobrar como pelea tu oponente, como dar su falsa suposición de que eres mucho más débil que él / ella para crear una apertura. Pero contra Emilia, el que crea esa postura, el que domina en ella y ya la usa durante años e innumerables batallas, sin mencionar que tenía experiencia en numerosas batallas. Ese estilo fue solo una nada. Agregue el hecho de que era más fuerte que él y mejor en rastreo, Issei claramente tiene la mayor desventaja en esta batalla. Se para en la colina solo, mirando el campo rocoso con mirada pedregosa. Cayendo unos pies hacia atrás después de bloquear el golpe de Emilia, Issei haciendo todo lo posible por recuperar su paso, girando su pierna sobre el suelo rojo, se gira y convierte el ataque que supuestamente lo derriba en un contraataque, manipulando la fuerza del suelo en el que se encuentra. Su cuerpo gira en el aire, 2 veces antes de lanzar un corte con su espada cazada a Emilia, quien la bloquea con Bakuya. Flotar en el aire le daba tanta apertura, Issei sabía eso, ya que Emilia Kansou ya giraba en su otra mano y ahora se lanzaba con la intención de ensartarlo. Él era el acero más fuerte, era la encarnación de la espada, era la encarnación de la justicia. Sin embargo, Issei ya contaba esto, en el momento en que Emilia se movió con la otra mano, ya se movió Kansou y Bakuya de su Bakuya giratorio y enredado de Emilia y se aferraron a él como una prostituta, e Issei tiraron de su cuerpo con toda la fuerza que pudo producir, esquivando la espada perforante unos centímetros. Y ahora estaba detrás de Emilia, con ambas espadas listas y no dudaba, bajó sus espadas con la intención de golpear al hombre que lo inspiró. Solo para el hombre que se inclina hacia abajo, con una pierna levantada hacia arriba y hacia atrás, dando una patada perfecta a su mandíbula. A juzgar por los sonidos de un crujido repugnante, Issei estaba seguro de que su mandíbula se rompió y se rompería si no se hubiera reforzado en ese momento. Pero Emilia no terminó, torció su cuerpo rápidamente, su otra pierna estaba lista y se estrelló contra el cuerpo de Issei, haciendo eco de otros sonidos de huesos aplastados y enviando al niño lejos, rebotando y estrellándose contra el suelo como una pelota de baloncesto. Sosteniendo el dolor tanto como pudo, Issei giró su cuerpo descartando sus armas, se pone en cuclillas con sus 4 extremidades y patina en el suelo para evitar rebotar más. Traseón. Y en un instante, no mucho, cuando empezó a patinar, 16 espadas ya flotaban sobre él y estaban en dirección a Emilia. No pronto aparecen, ya se lanzaron al hombre como flechas que se desataron, veloces, veloces y limpias. Emilia responde a sus 16 proyectiles con 32 proyectiles. Era de esperar, después de todo, él ya era maestro en tracing, pensó Issei mientras creaba otras 16 espadas y se lanzaba a su ataque anterior para apoyarlas. Sin embargo, justo cuando los lanzó, notó que Emilia estaba lista, ni siquiera tuvo dificultades para controlar esas espadas. Cuando Issei se concentró en reforzar su ataque, también Emilia. En su mano estaba cierta espada legendaria que se retorció, los ojos de Issei se abrieron cuando sintió que esta vez esa espada legendaria se rompió cuando se enfrentó al ejército de Kogabiel. No hizo esa espada para Broken Phantasm porque si lo hacía, no solo la Academia Kuo sería destruida, sino que también la ciudad con su radio de explosión. Galad Volgin, la leyenda, después de todo, es capaz de atravesar 3 colinas cuando se usa, 3 malditas colinas, atravesando como si fuera una especie de papel en lugar de donde vive Emilia. Ese poder claramente degradado por la influencia de Gaia, pero aquí no hay nada como eso. Y si se convirtiera en Broken Phantasm así ahora, mi núcleo retorcido en la locura, si eso se lanza directamente hacia él ahora, será una muerte instantánea para él.
Esquivar estaba fuera de discusión al ver el alcance y la distancia actual, por lo que solo le quedaba una opción. Rápidamente extendió ambas manos, sus pies cavando el suelo firmemente para prepararse para el daño que vendría pronto. Ven, los 7 anillos que cubren los cielos ardientes. Caladbolg. Luz azul lanzada en línea recta, veloz, muy veloz como una estrella fugaz que adorna el cielo. No, es más rápido que eso, ya que por un momento el espacio en sí parece destrozado en un movimiento en espiral. Cuando la luz azul se eleva hacia su objetivo, las espadas de Emilia e Issei que chocaron en el cielo, incluso se vaporizaron instantáneamente cuando llegó esta luz azul, dirigiéndose directamente al luchador más joven. Uno no era suficiente, incluso si el escudo que iba a convocar era de varias capas, y cada uno de ellos era fuerte y firme como una muralla de fortaleza que se reforzaba con magia fuerte, pero eso aún no era suficiente. Caladbolg lo atravesará como mantequilla, habrá una lucha momentánea pero al final esa espada explotará y lo matará. Así que no convocó a uno, por lo que extendió ambas manos después de todo. Roaías. 2 de ellos, 2 de hermosas flores de color rosa, brotan de las palmas de Issei como un espectáculo de magia. Son grandes, lo suficientemente grandes como para cubrir la mayor parte de su cuerpo como una pared. Luego, desde su núcleo, el láser rosa se dispara. Se detuvieron en medio del camino antes de que se movieran, y luego formaron 7 capas de pared rosa translúcida que protegía a su invocador colocados uno frente al otro. El escudo con 14 capas ahora está listo para recibir a su atacante. Baagan. Una onda de choque muy fuerte apareció instantáneamente en el momento en que la espada en espiral se estrelló contra el escudo rosa que cubre a Issei, y como predijo el chico, Caladbolg ni siquiera se detuvo cuando se estrelló contra ellos, destrozando la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta capa del escudo que aguantaba en la guerra de Troya. Luego ocurrió una pausa cuando chocó con la 7ª capa, el propio Issei primero. Su cuerpo ahora está a punto de romperse como todo escudo, mientras que el verdadero Roaías lo protege, pero eso no significa que no recibas el impacto. Imagínese una pared que se rompe con un martillo, incluso si la pared se mantiene firme, pero ¿qué pasaría si alguien inclina la cabeza hacia ella en primer lugar? Romper. La lucha momentánea solo ocurre menos de 2 segundos antes de que el primer Roaías finalmente se rinda e Issei sienta dolor en todo el cuerpo. Se necesita todo lo que tiene ahora para no ser golpeado. Sus pies cavan desesperadamente el suelo, patinando sobre las rocas campo para sostenerse. Pero aún no ha terminado. Caladbolg todavía se remonta a él, se encuentra con la nueva primera capa de Roaías, sucede otra lucha momentánea pero como la anterior, fue rápido y pronto la primera capa se rompe, la segunda sigue, la tercera, la cuarta, la quinta. Ni siquiera hay as de doble capa. Esto incluso podría oponerse a Gaebolg que lanzó. Pensar que Broken Caladbolg sería así de fuerte. Issei apretó los dientes, el dolor ahora era casi insoportable, pero aún así hizo todo lo posible por mantenerse firme. De hecho, estaba seguro de que 2 Roaías podrían igualar a Caladbolg o más, pero el problema era que temía que su cuerpo no pudiera manejarlo. La espada en espiral todavía giraba como un taladro, cavaba la 5ª capa y creaba una grieta en ella antes de romperse, lo que aumenta el dolor que siente Issei, y choca contra la 6ª capa. En el momento en que golpeó, se formó una grieta y Issei tosió sangre. Su cuerpo comenzó a rendirse a pesar de que su espíritu no estaba bajo la presión de la espada. No podría terminar así. Issei gritó en su mente: Daam. Boom. La esfera de llamas de color violeta surgió cuando la espada en espiral finalmente explotó. Era ancha y si alguien observaba la mejor palabra para describirla era mar de llamas que estaba vivo en lugar de explosión. Desde la perspectiva de arriba es casi como ver una bomba nuclear simplemente caer en medio de esos campos rocosos. Y en el instante en que apareció la llama, en el instante en que también se fue el calor que lo rodea, desapareció como si un agujero negro simplemente absorbiera toda la explosión. No hay ningún rastro que parezca, excepto los terrenos en llamas y un cráter muy grande con Issei frente a él. La condición del niño no era buena, su bufanda roja se quemó hasta quedar corta, donde primero le llegaba a la espalda y ahora solo le cubre los hombros y el cuello. La sangre goteaba de su boca y frente, seguida de manos que caían flácidas como si estuvieran muertas. Su respiración también era pesada como alguien que solo corre un maratón durante 3 horas.
Atraviesa 12 capas y casi rompe la 13, como se esperaba de Galadwald. Estoy sorprendido, Emilia habló desde su posición, estaba bastante lejos de Issei ya que tenía que saltar para evitar que lo atraparan en una explosión. No creo que seas lo suficientemente estúpido como para rastrear 2 Aias. Comentó, 1 fue suficiente para romperse el brazo quizás, pero 2... Estaba claro que el daño en ambas manos ahora era algo que no debería contarse como normal. ¿Qué opción tengo? Issei respondió con amargura, o eso lo mataron instantáneamente. Buen punto. Emilia sonrió, pero aún así, ¿cómo vas a pelear conmigo con esa condición? Esa fue la pregunta correcta. A juzgar por su condición, estaba claro que Issei ahora estaba en peores condiciones para luchar, incluso peor que cuando masacró al ejército de Fallen Angel. También estaba claro que Issei perderá si continúa así. Él lo sabía, pero aún sabiendo eso no puso mirada de desesperación. En cambio, sonrió con satisfacción. Tienes razón, pero ya cuento para esto. Emilia frunció el ceño al verlo, luego sus ojos gris acero se agrandaron cuando vio que algo anormal ocurrió frente a él. Curación del cuerpo de Issei. Sus ojos reforzados, capaces de ver al chico con tanta claridad a pesar de que no alcanza el nivel de rayos X, es suficiente para darle una vista clara de Issei, y se da cuenta de que los brazos flácidos de Issei se crisparon, sus dedos se movieron ligeramente antes de apretarlos. ¿Qué engaño es? Emilia hizo una pausa en su pensamiento y gruñó de comprensión cuando notó algo más obvio. Eso fue inteligente de tu parte. No se pudo notar al principio debido al choque de Galadwald y Roaias, el mana y la energía que excluyeron lo hicieron incapaz de verlo y sentirlo, pero ahora se fue, pudo sentirlo y verlo. El bastón que pertenece al dios de las transiciones y los límites, Caduceo, estaba detrás de él, estaba en su espalda, como una mochila en su espalda. No solo proyecté a Roaias, sino también a Caduceus. Sabía que el daño de mi cuerpo sería severo, por eso también lo rastreé, así que mientras me mantengo firme y herido, el personal también me cura. Dijo mientras sonreía mientras se mantenía firme de nuevo lentamente, con el puño apretado varias veces para probarlo. Al escuchar eso, Emilia solo cerró los ojos por un momento. Era como si quisiera hablar algo pero le costaba soltarlo. Luego, en lugar de hablar, dejó escapar un suspiro. Fue contener la decepción. Sabes, solo retrasas lo inevitable. Dijo en tono aburrido. Caduceo tal vez sea bueno, pero no Avalon. No te otorga una regeneración total que alcance el nivel de Dios. No puedes curarte al máximo en poco tiempo, e incluso si así fuera, ¿qué? La diferencia entre nosotros ahora debe ser claro. Lo que Emilia dijo una vez más era completamente correcto. Caduceus no es un bastón que significa luchar sino curar. Su propósito era curar la enfermedad, incluso si tomaba mucho tiempo, pero estaba garantizado que serías curado. Estarás curado, pero no es curación instantánea. Incluso Issei ahora todavía podía luchar, pero estaba claro que ya no le gustaba su primera condición. Ahora estaba herido y no podía luchar al máximo. Pero, ¿desde cuándo eso me hace parar? Issei resopló. Tuve una condición similar contra Kokadiel y no voy a parar. Después de decir que Kansou y Bakuya aparecen una vez más en sus brazos, listos para luchar. Bueno, Emilia suspiró una vez más. Idiota como tú, claramente no lo harás. Dijo mientras se preparaba una vez más. Y sin nada más que mirarse el uno al otro, se lanzaron una vez más. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Kansou y Bakuya chocan entre sí. Issei lucha mientras hace todo lo posible para repeler el golpe de Emilia. No tiene la intención de bloquearlos porque lo diferente era claro, solo resultará con su cuerpo o las armas se rompen debido a la fuerza superior de Emilia. No necesita a nadie, no necesita amigos de su lado porque un día se volverán en su contra. Pero desviarlos es otro caso. Mueve a Kansou hacia arriba donde se encuentra con su otro yo, lo desvía en dirección hacia arriba, luego mueve a Bakuya para atacar, pero Emilia simplemente lo bloquea usando el suyo antes de que el hombre dé un paso y le dé un codazo y golpea a Issei unos metros hacia atrás. Gruñendo, Issei balanceando sus pies para no caer, pero Emilia ya se movió una vez más, se lanzó y le lanzó un golpe. Issei movió ambas manos, sus espadas chocaron contra Emilia, pero resultó ser inútil ya que una vez más fue derribado.
Girando a Bakuya, Emiya lanza un ataque directo a la cabeza de Issei, pero el chico, capaz de esquivarlo, inclinando la cabeza, levantó a Kanzo y le dio un tajo vertical a Emiya para que lo cortara, pero el hombre de cabello blanco lo suficientemente rápido como para dar un paso atrás. La espada le faltó solo unos centímetros, pero aún así no lo atrapó. Sin embargo, Issei no tuvo la intención de dar una oportunidad. Cuando dio un paso para perseguirlo, movió a Bakuya y continuó dando un corte horizontal dirigido a su pecho. Sin embargo, se encontró con el Kanzo de Emiya, y el golpe rápido fue suficiente para derribar a Issei, aunque sea solo un poco, mostrando la diferencia de su fuerza y dando una apertura total para Emiya. Su muerte, después de todo, causada por uno de ellos, pero él no la odia, no podía odiarla, porque si lo hiciera, significaría que abandonaría lo que originalmente creó para él. Pero el poder surgió repentinamente a través de su cuerpo. La mirada de Issei afiló uno de sus pies y lo plantó en el suelo detrás de él antes de que lo pateara, y, con la rapidez, Issei se abalanzó sobre Emiya y lanzó un doble hacha con Kanzo y Bakuya. Y esta vez, fue Emiya quien golpeó. Patinando en campo rocoso unos pocos pies, la cara de Emiya, sin mostrar ningún signo de sorpresa, pero pétreo como antes, ni siquiera muestra una leve emoción. Issei, quien al ver esto apretó los dientes, la ira se acumuló en su estómago y lo miró como si Emiya fuera su archienemigo. Tú. Estaba gruñendo, como un animal que, tan enojado con su enemigo. Estaba claro que Issei estaba todo menos tranquilo en este momento. ¿Qué pasa con esa expresión tuya? Es como si acabara de patear a tu cachorro o algo así. Preguntó Emiya mientras fruncía el ceño. Tú lo sabes. Issei gritó, la ira era evidente en su voz. ¿Sabes por qué? Eres una abominación. Tú no, Emiya. Esas tres palabras escupieron, gritaron y gritaron con nada más que veneno puro, y resonaron en el mundo silencioso en el que actualmente residen ahora. Al escuchar eso, Emiya simplemente entrecerró los ojos, antes de que una sonrisa de satisfacción adornara su rostro y dejara escapar un gruñido presumido. Así que averiguado. ¿Quién soy, Tú no eres quién. No eres más que una abominación. Issei gritó una vez más. Su voz era tan fuerte, cualquiera que lo escuche notará que era la primera vez que Issei gritaba, y gritaba así. Emiya no mostró ningún signo de ofensa, simplemente abrió un ojo sin dejar de sonreír. ¿Seguro que me vas a llamar así? No es lo mismo que llamarte. Usted es abominación. Issei gritó tan fuerte como pudo, como una bestia que le rugió a su enemigo, y no deseaba nada más que hacer que la criatura frente a él se detuviera. Debería saber en primer lugar, qué clase de ser frente a él. Debería saberlo desde el principio. Emiya era un idiota, pero no iba a desear reemplazar a alguien con alma y libertad. No importa lo que estuviera en contra de sus principios, incluso si había visto el infierno en su vida, pero no deseaba ver ese infierno. No tomará el alma de alguien para asegurarse de que viva en un nuevo mundo, excepto esa alma que ya está muerta. Así que de ninguna manera, el hombre parado frente a él es Emiya. Ignorando su principio, ya estaba lo suficientemente desesperado, incluso estaba dispuesto a dejar de existir en el mundo. Así que incluso si borrara estaría contento, porque ya no tendría que ser obligado a matar a nadie. Este no es Emiya. Este quiere vivir. Quiere sobrevivir. Este piensa que él mismo debe existir. Si pudiera renacer, lo haría sin dudarlo. La sonrisa de Emiya se fue después del grito de Issei. Su rostro se convirtió en piedra, pura piedra, y sus ojos grises apagados, tan apagados que casi como ver una muñeca en lugar de un ser vivo. Tienes razón, no soy Emiya, dijo, su tono incluso en un tono monótono, incluso más en blanco que la propia Agoromo, y envió escalofríos a la columna de Issei y extendió ambos brazos, que todavía sostenían a Kanzo y Bakuya, como alguien que se presenta en el escenario. Youdou Issei, yo soy tú. Selrech se quedó mirando a Mitelt, que estaba de pie frente a él. A pesar de que había un asiento detrás de ella, ni siquiera se molestó en sentarse, sino de pie. Su expresión también muestra que ahora mismo está seria y no desea jugar ni bromear. Entonces, ¿qué quieres preguntarme? Selrech preguntó. Hace unas horas Mitelt gritando su nombre en el acantilado, llamándolo, que ella tiene algo importante que hacer.
Por supuesto que la ignoró, no estaba de humor después de todo y solo deseaba mirar. Solo sale cuando Mitelt comienza a hacer un baile vergonzoso en medio del bosque para divertirla. Sabía que ella estaba enojada por eso, incluso hasta ahora, pero oye, ¿por qué necesita preocuparse? Estaba jodiendo a Selrecht. Nadie le dijo lo que debía hacer. Él, después de todo, es el troll más grande que jamás haya existido. Si Mirar pudiera matar ahora mismo, Selrecht probablemente ya haya muerto 1000 veces. Mitelt realmente le molestó. Sin embargo, por una vez, hizo todo lo posible por reprimirlo. Después de todo, tiene cosas más importantes que hacer, por lo que no pierde tiempo en preguntar, ¿qué le pasa a Issei? Ella pregunta sin rodeos. Selrecht parpadeó ante la pregunta, la sorpresa se hizo evidente en su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa. Entonces alguno de ustedes finalmente lo notó, ¿eh? Él riendo. Mitelt simplemente ignora el comentario y mantiene su mirada severa. No le preguntaré a la tercera vez, ¿qué le pasa a él? Selrecht la miró fijamente, con una sonrisa burlona en su rostro. Bueno, quizás te diga si usas ese nuevo atuendo de chica mágica. Esta vez la vena apareció en su cabeza, este vampiro podrido. Viejo pervertido. Tú, puede hacer que Issei se derrita contigo, ya sabes. Si lo usas, quizás puedas pasar una buena noche con él. La mente de Mitelt se detuvo al escuchar eso, el atuendo que hará que Issei se derrita con solo verla. Eso suena muy tentador. Para ser honesto, su relación últimamente no ha mejorado. Es cierto que Issei pasa tiempo con ella, pero más a menudo con Asia y esa chica tetona. También entrena con más frecuencia y está ocupado tratando con todos los invitados. Ya podía imaginarse, si ese atuendo realmente era tan bueno, entonces ya lo veía. Issei llegó a casa, cansado de su trabajo y entró a su habitación. Cuando lo hizo la encontró, vistiendo ese atuendo de manera seductora y... Oni-sama, por favor, revienta mi cereza. ¡Perfecto! Absolutamente perfecto. Eso fue. Lo que sea que esté pensando se detuvo cuando se dio cuenta de que el viejo rostro de vampiro ahora de alguna manera se transformó y realmente se parecía al troll que dibuja en internet. La sonrisa, los ojos entrecerrados y el marco de su rostro. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo que hizo este anciano y estaba todo menos tranquila. Bastardo. Pues salta la escena debido a una tremenda maldición. Después de unos minutos de furia, encontramos a Mitelt una vez más mirando a Selrecht. Si tan solo pudiera matar a este ser podrido. Con mucho gusto lo hará. Muy bien. Muy bien. Dios, no necesitas destruir mi televisor. Es nuevo, ¿sabes? Selrecht dijo mientras frotaba el televisor que actualmente fumaba con el tamaño de un puño en la pantalla. Destruiré más que la televisión si no me dijeras qué le pasa a Issei. Mitelt espetó enojado. Bien. Arruina mi diversión, maldita sea Chibi. Selrecht resopló de manera infantil, hizo que el ángel caído lo fulminara con la mirada. Finalmente, decidió divertirse lo suficiente por ahora, se puso de pie y se aclaró la garganta. Bueno, lo que le pasó a Issei es algo natural. Ese fue el efecto secundario de la tarjeta de clase que se plantó dentro de él. Efecto secundario. Mitelt levantó una ceja, cuando Asia consiguió plantar su tarjeta. Issei y Selrecht también le explicaron que si decir que estaba atónita era comprensión, lo que Selrecht acaba de crear era algo que contaba como artefacto legendario. Incluso rivalizó con el infame Evil PS System. Cómo fue capaz de crear tal cosa fue alucinante. Y sin embargo, Mitelt está segura de que nunca escuchó a alguien llamado Selrecht. Seguramente si pudiera crear tal cosa, al menos tendría reputación. Pero no lo hizo, de hecho todo su comportamiento y forma de hablar era totalmente opuesto a cómo debería actuar vampiro. Todavía recuerda cuando pasó días para descubrir qué tipo de ser es este hombre, pero se detuvo cuando Issei le dijo que no perdiera el tiempo y se olvidara de eso, diciendo que el vampiro era alguien a quien no podrías entender menos que tú. Va a volverse loco como él. No hace falta decir que Mitelt obedeció si Issei es más maduro y actúa con lógica que él diciendo tal cosa, eso significa que este anciano claramente otra cosa. Efecto secundario. Ante la respuesta confusa de Mitelt, Selrecht soltó un bufido. ¿Qué?
¿Crees que podrían obtener tal nivel de poder sin riesgo? Por supuesto que no. Le otorgaron poder a alguien que pateó su trasero y se entrenó toda su vida. ¿Crees que podrías simplemente robar y usarlo como ellos deseen? Tony Evil Pieces, por ejemplo, el usuario se convierte en diablo en cuerpo, ellos son su debilidad, pero ¿es eso? ¿Solo es el inconveniente? Por supuesto que no. Había estudiado la naturaleza de ellos y déjame decirte, Evil Pieces hace al diablo reencarnado a una persona más oscura. ¿Una persona más oscura? Mytel murmuró con una pequeña evidencia de sorpresa. No te sorprendas. Selrech resopló, tú de todas las personas deberías saberlo, eres un ejemplo viviente de eso. Serpiente o león tal vez puedan ser domesticados, pero nunca jamás podrán oponerse a su naturaleza. El recuerdo de ella misma sonrió con regocijo cuando vio a Human torturado destellar en su mente cuando Selrech dijo eso. Mytel ni siquiera hizo una mueca o se estremeció cuando la imagen cruzó en su cerebro. No odia cómo actúa, no, porque sabía que si lo hacía se rechazaba a sí misma, y tampoco se arrepiente de cómo actúa porque significa lo mismo, pero está dispuesta a cambiar y prometer que no se convertirá en la misma persona en el pasado. Me gustaría contar más, pero no estamos hablando de ello sino de Issei. Dijo Selrech, sacando a Mytel de su oscuro recuerdo. Déjame preguntarte, pongo un fragmento del alma del espíritu heroico y luego se lo planto al alma de alguien. ¿Qué crees que pasará? Mytel se tomó un momento para digerir lo que dijo antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta esa alma intenta reemplazarlo. Bueno, eso probablemente es lo que le pasa ahora, murmuró Selrech mientras se frotaba la barba. Espera. ¿Qué quieres decir con probablemente? Debes saber que cada carta tiene su propio riesgo, incluso si contienen alma de espíritu heroico, algunas tal vez sean lo suficientemente indulgentes como para ayudar a su anfitrión a tratar de tomar su lugar. O algunas se vieron influenciadas por la clase que tomaron y esto afectó a la mente del anfitrión. El efecto secundario en realidad depende de los en sí, no de la tarjeta. Algunos pueden responder a sus sentimientos y los torció, el efecto podría convertirlos en personas totalmente diferentes o hacerlos cambiar. Nos guste o no, los que habían tomado ese poder libre cambiarán, sí, siguen siendo la misma persona, pero encontrarás que bastante diferente de cómo deberían ser. Ese es el premio por mantener el alma del espíritu heroico, no solo tomas su fuerza sino también su mente y fragmento de su momento más oscuro. Mytel se mordió el labio, la preocupación ahora era muy evidente en su rostro cuando se dio cuenta de en lo que se estaba metiendo Issei, era claramente una mierda profunda y peligrosa, y eso también explica su comportamiento extraño últimamente. Eso significa que es demasiado tarde. Ella. En cuanto a Issei, la tarjeta de clase en blanco era especial. Es diferente de la otra, por lo que Issei claramente se enfrentará a algo más horrible. No tienes que preocuparte mucho, Issei sigue siendo él mismo, te lo aseguro. A pesar de que parece haber cambiado, todavía no en su yo habitual, si le pones algo de sentido común ahora podrías salvarlo. Selrech hizo una pausa y se frotó la barba de nuevo probablemente. Mytel se echó a correr inmediatamente cuando escuchó la última palabra, probablemente claramente no es una palabra muy tranquilizadora después de todo. Issei, yo soy tú. Las últimas tres palabras fueron como una pesadilla para él, aunque sabía que estaba bien, pero aún así se rehusaba a aceptarlo, se niega a aceptar que el hombre frente a él es una versión futura de sí mismo. Porque este hombre no es más que una abominación. Tú no eres yo. Y nunca, jamás me convertiré en ti. Issei gritó enojado. A pesar de la negación, sabía que esto también tenía sentido, explica por qué él es mucho más fuerte como Kogabie. La tarjeta de clase elimina la limitación que tenían los humanos, siguen siendo humanos en cuerpo y alma, pero tienen su límite roto. Su cuerpo podría crecer hasta convertirse en muy fuerte, lo mismo también ocurre con su defensa, es casi como un personaje de RPG en el juego donde puedes elevar tu estado sin limitaciones. Si entrenan años y lo suficientemente duro, existe la posibilidad de que pueda alcanzar el nivel de Kogabie en pura fuerza física. Por supuesto, tomará mucho tiempo, quizás un año o una docena, pero sí, podría lograrlo. ¿Cómo? La voz de Issei suena débil, muy cercana a una súplica de desesperación y miedo mientras miraba al hombre frente a él. ¿Cómo pudiste ser tú?
Obtienes el poder de Duo Heroic Spirit en una carta, ¿crees que no sin costo? Yo mismo no sé cómo estoy aquí, le pregunto a Selredge en esa parte. Youdou dijo, aunque dudo que te lo diga, es tan molesto. Añadió después de un pequeño momento de silencio. Al menos Issei podría estar de acuerdo con él en esa parte. Youdou solo mira a Issei que se ve tan débil, tan frágil, tan abierto. Normalmente se aprovecharía de esto y acabaría con él ahora mismo. Era muy vulnerable después de todo, pero decidió complacerlo un poco. ¿Cómo pude ser así? Sencillo, quieres ser héroe de la justicia, pero sabías que la justicia es representación del orden. No tenía emoción, no tiene aliados, ni tiene amigos ni familiares. La justicia es sencilla, aburrida, sin emociones y rápido, llegará a cualquiera, incluso al arcángel Miguel y al dios principal Zeus o Indra. Emilia es un tonto, trató de convertirse en héroe de la justicia, pero aún se aferró a su idea de salvar a todos. Al igual que tú, eres un tonto. Youdou Issei, hablas de justicia pero aún mantienes intacta tu moral. Ingenuidad. Déjame decirte, Youdou Issei, la justicia no tenía moral, era algo que vendría a todos y cuando llegara será rápido, no le importará tu familia, no parecerá tu pecado, ganará, no busques nada, solo ven y entrega lo que habías sembrado en primer lugar. Y eso es exactamente lo que hice, si alguien se lleva a otra familia, entonces le entregaré lo mismo. Ojo por ojo, premio igual. Déjame decirte, la moral quizás se ve bien y salve a la gente, pero al mismo tiempo también lo mismo que quitan muchas vidas. Yo no mato para salvar ni para hablar de moral, sino para ordenar justicia porque soy acero. Las últimas 3 palabras fueron dichas en un tono que cualquier ser vivo esperaría que nunca salieran de otro, porque hablaba de manera muy aburrida, casi como una muñeca, una marioneta, casi como una persona sin vida habla a través de su cadáver sin ningún tono. Cuando terminó su discurso, Issei se congeló por completo cuando finalmente entendió qué tipo de ser frente a él ahora. Al principio no entiende qué tipo de hombre es, no tiene ningún sentido, no importa cómo trate de pensar en ello. Los recuerdos que brillaron cuando intercambiaron choque tampoco dieron ninguna pista, era similar a Emilia, entonces, ¿por qué intenta reemplazarlo? Si le gusta Emilia, entonces se detendría. Pero ahora sabía completamente qué tipo de cosas estaba frente a él. Una máquina. Una muñeca. Una marioneta. Una máquina pura, sin corazón y sin emociones que funciona para justicia. El camino que caminó es el camino del acero y la justicia. No intenta vivir como Machine, pero él mismo ya se ha convertido en uno, había abandonado su moralidad y se había convertido en alguien que la descartaba para entregar justicia. Sin embargo, esas manos nunca obtendrán nada, nunca aceptarán nada, nunca darán nada a cambio. Él no trató de salvar a nadie, sino simplemente hacer justicia a quien lo merece. Él, no, Ti ya no es humano, era una máquina que trabaja en nombre de la justicia. Sus ojos apagados, su tono opaco, su rostro en blanco, esos hacen que Issei se asuste mucho, porque el ser frente a él ahora se parece a alguien que está muerto, sin vida y sin moverse, es como si estuviera mirando a la estatua que le devuelve la mirada. No siente remordimiento por tomar su lugar porque Ti debería existir porque es una máquina que trabaja para la justicia. Incluso si se quita la vida de inocentes al hacer eso. Era la encarnación perfecta absoluta de la bestia de Alaya, la voluntad de la humanidad seguramente estará vertiginosa y chillará como una fan si lo hubiera logrado como su guardiana. Tú, no yo. Issei gritó mientras corría hacia adelante, como un toro que ve una capa roja con fuerza y rapidez, lanza un corte vertical con su músculo reforzado, ese corte posee un poder que incluso puede herir a Kokabiel Angel of Stars y atravesar la defensa de Devil Rock. Y todavía, Youdou, quien al verlo venir simplemente levantó una mano, el golpe tan poderoso fue bloqueado por él y ni siquiera se movió la forma en que levanta la mano y bloquea el ataque como si ahuyentara a un insecto en lugar de un golpe mortal. Por supuesto, la negación fue lo primero que harías. Youdou dijo en tono aburrido: normalmente no soy del tipo que habla en la batalla, pero como conocer a tu yo más joven fue algo muy raro, te daría un poco de luz.
La respuesta de Issei fue simplemente otro rugido mientras levantaba sus espadas nuevamente, las balanceaba con la poderosa fuerza y ferocidad de la bestia salvaje, lleno de ira, con la intención de matar y salvaje, era tan impropio de él pero no le importaba, en este momento su mente no estaba en condiciones saludables después de la revelación. Youdou ni siquiera se molesta, por todo el ataque de Issei, no importa cuán poderoso sea, los bloquea a todos sin problema, demuestra lo poderoso que es y la diferencia entre ellos, como un adulto que lucha contra un niño. Dices sobre héroe de la justicia y tu intención de salvar a la gente. Pero eso no es lo que quieres decir, no. El momento en que salvaste a Shidou Irina del matón no fue porque quisieras verla feliz, no. Solo piensa porque cierto, porque Irina había estado jugando en el campo primero y el matón no tenía derecho a decirle que se fuera, porque Shidou Irina debería recibir lo que se merece. Cállate. Más golpes, más rápidos, más fuertes, más mortales y, sin embargo, todos ellos nunca alcanzan su objetivo, todos ellos pararon, esquivaron y desviaron y lo que lo empeoraba era como si el objetivo ni siquiera lo intentara, como si simplemente moviera las manos. Deseas que Irina obtenga su justicia, eso fue lo primero que deseaste. Luego, cuando lo hiciste, cuando Irina y el otro niño te elogiaron, el segundo sentimiento vino, moral. Cuando los ves sonreír y sabes que haces feliz a la gente, tu moralidad como humano te dijo que hiciste lo correcto. Y al mismo tiempo, conectas la moral y la justicia. ¿Y qué? Issei escupió, su voz llena de veneno y enojo que nunca pensó que usaría. Hice lo correcto. La justicia fue mala para entregar algo justo. Yo castigo a quienes lo merecen para salvar a la gente. Para hacerlos felices. Fue lo correcto. Y ahí es donde te equivocas. Youdou dijo con calma, sin siquiera levantar un poco el tono durante la conversación. ¿Crees que la moralidad no puede estar mal? ¿Crees que siempre tienen la razón? No me hagas reír, la justicia estaba en su lugar, no puedes conectar la moral. La justicia es representación del orden y la moral es algo que la gente asume que es lo correcto. Se parecen tal vez pero son diferentes, la justicia nunca es igual con otras cosas. Tú, que hablas de convertirte en héroe, justicia y lo correcto. La mano de Youdou se volvió borrosa, su golpe fue más rápido que los ojos de Issei y en un instante, sus espadas se rompieron bajo su fuerza, dejándolo completamente abierto. Ni siquiera sabes en primer lugar lo que significa justicia. Bakran. Una patada circular rápida y fuerte golpeó a Issei en el estómago. Incluso parece una patada simple, pero podría romper fácilmente la piedra y romper la tierra, incluso el acero y la roca se verían bajo presión, incluso rompería la defensa de Rock Devil y torcería sus huesos como una ramita. Sangre y saliva fueron las primeras cosas que escupió Issei cuando se lanzó hacia atrás desde la patada. Sus costillas se fracturaron y se rompieron, estaba seguro de eso mientras se sentía rebotando en el suelo como una bola de boliche que rodaba. ¿Es esto en lo que me convertiría? El horror era simplemente una palabra comparada con lo que sentía ahora. La enfermedad y el disgusto lo roían más que el dolor que sentía por lo que le había pasado a Shizune. No importa cómo lo niegue, Issei podía verlo, de alguna manera podía ver por qué se convirtió en esta cosa. A diferencia de Emilia, que se obsesionó con convertirse en héroe, Issei en realidad estaba obsesionado con la justicia. Él siempre ayuda a las personas pero no a todas, ayuda a las que lo merecen principalmente porque desea que se les haga justicia por las buenas acciones que han hecho. Es por eso que siempre trata de averiguar cuál es la razón por la que las personas cometen su acto, porque desea salvarlos y darles el mismo regalo o castigo. Sin embargo, lo que lo hace no convertirse en Youdou ahora es que todavía tiene su moral, es consciente de que cada raza y cada pueblo tiene su propia moral y ley, tienen su propio sistema e Issei podría respetar eso. Pero la cosa frente a él... No, él se convirtió en una encarnación justicia, la que la mayoría usa y establece, justicia que establece para humanos. Y eso asustó absolutamente a Issei porque lo sabía. Él podría ver. Podía sentir. Podía decir que podría convertirse en él. Compañero. Animarse. Fue un grito muy fuerte, un grito poderoso que lo hizo estremecerse y que lo hizo salir de su estado de shock y le salvó la vida de ser cortado en dos por Gansou y Bakuya de Youdou.
Apenas pudo girar su cuerpo de manera desesperada, esquivando el golpe de Yodo que casi lo partió en dos y terminó con su vida. Siguió rodando y rápidamente hizo todo lo posible por enfocar su mente para concentrarse y enterrar el pánico. Justo cuando estaba a punto de prepararse, se sintió rápido en el aire y un escalofrío le llegó a la columna vertebral. Soy el hueso de mi espada. Es que el un corte horizontal limpio marcó su espalda, pero él lo ignoró porque ya pateó el suelo en el momento en que llegó, hizo que el corte se volviera poco profundo de cualquier manera, llegó tarde para reaccionar, el corte lo mataría incluso si saltaba, pero no lo hizo. Porque su chico se había convertido en Sword, se volvió fuerte como el acero, y lo salvó de ser cortado en dos, el corte fue profundo pero no fue suficiente para acabar con él. Haciendo todo lo posible por ignorar el dolor, 25 espadas ya se materializaron sobre él y se elevaron hacia Youdou, quien en respuesta simplemente invocó 100 espadas y todas eran mejores. Oh, Follani. Apenas pudo convocar otro aluvión de espadas para repelerlas, no las convocó para igualarlas porque no es lo suficientemente fuerte ahora pero al menos capaz de desviarlas. Bueno, no hay problema. Youdou, quien al ver esto simplemente arqueó una ceja. ¿Intentas pelear conmigo en proyección? No solo lo hiciste en mi Reality Marble, sino que sabías que soy mejor que tú, ¿verdad? Luego permitió que una pequeña sonrisa adornara su rostro. Pero si deseas terminarlo de esa manera, ¿quién soy yo para rechazarte? Luego vienen, suspendidos en el aire como si una mano invisible los sostuviera. Hay tantos, más de 100, esos seguro espadas, lanzas, alabadas, todas alineadas en el cielo como si fueran soldados, todas tan bellas, muy limpias, hechas y forjadas con el mejor material e imbuidas de magia, todas irradiaban un poder que solo podía contarse como leyenda. Fue inútil lo que Youdou dijo fue absolutamente correcto. Aquí, en su Reality Marble, su proyección estaba en otro nivel y él es el rey aquí. 100 no eran números grandes, el arma que colgaba sobre él tal vez sobrepasara incluso 1000. Y sin embargo, debería darse por vencido. Youdou observó, a pesar de que Issei se veía valiente, a pesar de que ahora cientos de espadas colgaban en el aire sobre él listas para enfrentarlo, a pesar de que parecía listo pero tenía miedo, el tonto finalmente supo que iba a morir ahora, sus ojos claramente decían que no hay necesidad de más palabras. Issei tragó saliva, la determinación brilló en sus ojos mientras levantaba una mano. Mientras tanto, Youdou simplemente mira fijamente mientras levanta su mano también. Traza la bala, fuego. Gritaron al mismo tiempo, y los aceros se lanzaron el uno al otro. La situación era muy mala para él ahora, incluso si se preparaba, pero sabía que solo la muerte lo esperaba mientras miraba las miles de armas que flotaban sobre Youdou. Había ganado algo de experiencia y fuerza al igual que lo que le sucedió a Shirou cuando se enfrenta a Miya, son la misma alma a pesar de ser diferentes, y cuando se contactan entre sí, Issei ganaría parte de su futura experiencia y fuerza en algún momento como la reencarnación. Pero no es suficiente, incluso ahora podía enviar spam a cientos de espadas sin tener dificultades, pero contra él, quien podía convocar a miles era otra cosa. Pero eso no significa que se vaya a rendir, así que levantó la mano. La espada de 100 sobre él estaba lista para atacar, lista para lanzarse a armas que la superan en número de 1 a 10. Rastrea la bala, fuego. Y su mundo se volvió negro. No, en serio, realmente se volvió negro como si alguien acabara de comerse toda la luz y se volviera el mundo en negro, pero al mismo tiempo estaba consciente, su mente todavía estaba allí y sabía que su entorno era negro ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué todo se vuelve negro? ¿Ya muere? ¿Así de rápido? Ni siquiera escuchó o sintió que la espada lo cortara. Te lo aseguro, no eres de Adbrat. Voz familiar desde atrás. Luego, de repente, la oscuridad se fue, una luz naranja aparece detrás de él, iluminando el mundo. Se dio la vuelta y vio al gran Gales en sus 4 extremidades con la cabeza estirada hacia arriba, soplando llamas orgullosamente desde su nariz, como si fuera el rey de la bestia. Drake. Issei respondió feliz, el alivio era muy evidente en su voz. Ya despiertas.
Yo nunca duermo, hay una razón por la que hice eso, dijo Drake en tono preocupado. Issei entrecerró los ojos ante eso. Mira, te prometo que te explicaré todo, pero podría esperar ya que ahora tenemos un problema mayor. Issei podía aceptar eso, sabía lo que Drake quería decir, no necesitaba que el dragón lo dijera. El hombre con el que lucha ahora es su máximo enemigo, ahora y en el futuro este hombre es alguien que no solo es más fuerte y rápido, sino que también es mejor en rastreo, tiene más experiencia, tiene todo lo que tiene Issei y él superó totalmente a Issei en todo, velocidad, reserva de maná, defensa, poder, todo. Después de todo, se suponía que era una versión futura de sí mismo, y no hay nada más aterrador que ver una versión retorcida de ti mismo. Y tampoco puedo atacarlo descaradamente, todavía estoy atado por Sacred Heart después de todo y estaba en su territorio. Agregó Drake con un gruñido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Arrodillarnos y suplicarle por mi vida? Issei dijo con sarcasmo. Haz eso y seguro que te dejará vivir. Drake respondió con el mismo sarcasmo. Después de un momento sin respuesta de Issei, dejó escapar un gemido TSK. No creo que sea necesario que lo deletree. ¿De verdad eres un idiota? No. No es de extrañar que el hombre pueda existir. ¿Qué diferencia hay entre él y tú? Issei estaba a punto de responder que eran muchos, comenzando por la altura y el marco de la cara, pero sabía que Drake no estaba de humor, así que brevemente comenzó a reflexionar sobre su palabra. El Youdou Issei que conocí no es así. Él no es la gente que aleja a todos de él. Es una persona cariñosa a su alrededor. Sí, tiene sentido de la justicia para matar a uno para salvar a miles, pero nunca toma una decisión. En un instante. Intentará encontrar una salida y nunca abandonará a las personas que le importan. El Youdou Issei que conocí, no le importa el resultado, él no es una máquina que hace el trabajo. Tiene sentimientos. Se preocupa por la gente que lo rodea y también se preocupa por sí mismo. No es una persona imprudente como esta. Si te vas, ¿qué va a pasar con tus padres? ¿Con Shizune? ¿Qué garantía de que estarán a salvo? ¿No eres tú quien me dijo que no nos vamos hasta ahora porque deseas quedarte y pasar más tiempo con tus padres? ¿Quieres disfrutar del tiempo con ellos mientras puedas? ¿Dónde están esas palabras que dices ahora? Gritos y gritos de ira mezclados con la súplica de Mitelt pasaron por su mente, recordándole exactamente qué tipo de persona es en realidad que los hizo a él y a Youdou diferentes. En primer lugar, en cierto sentido, Youdou e Issei sabían lo mismo de usted y Youdou tal vez, pero Issei admite que todavía es igual a él y Youdou tiene razón. Youdou es un hombre que desea que se haga justicia, un hombre que desea justicia para la humanidad, justicia para aquellos que han sido despojados y tratados de manera injusta. No importa que, él era solo un hombre que desesperadamente justicia para ser tenido en alta estima. E Issei pudo entender eso, lo entendió muy bien porque él también piensa así. Lo que escuchó y vio desde el Redfish cuando se volvieron a encontrar durante mucho tiempo fue absolutamente aterrador, pensar que la humanidad realmente se trató así durante mucho tiempo. No es de extrañar que Kogabiel desee comenzar la guerra y volverse loco, para él que ama tanto a Human y ver los tratados así fue, muy herido para él. Issei en primer lugar ayudó a Irina no porque le importara, sino porque Irina tenía razón. De hecho, Issei en primer lugar encontró a Irina molesta, la ayudó porque Irina tenía derecho a jugar en ese campo, porque Irina estuvo más tiempo y la primera en conseguirlo. Youdou debe haber visto algo familiar como Kogabiel, debe haber visto algo tan aterrador, algo que no se puede explicar lo horrible que es con una oración y lo dejó con una cicatriz. No solo lo marcó a él, sino también rompe su moralidad, rompe tanto su humanidad y haz que sostenga la justicia con puño de hierro como una máquina. Y agregue el hecho, Youdou nunca tiene a nadie de su lado en primer lugar, nadie se inclina hacia él ni intenta ayudarlo a pararse cuando cae. El propio Issei sabía que en realidad era un solitario, no por la influencia de Emilia, sino por su naturaleza, a pesar de ser amable con la gente, en realidad era un solitario. Esto ya sucedió desde que era niño, entre todos los niños su amiga en realidad solo Irina. Él estaba cerca de otros pero no como Irina, ella estaba en un nivel diferente.
Incluso Issei sabía que si no hubiera una tarjeta de clase dentro de él, probablemente se convertiría en un solitario o algo así en el entorno escolar, o peor aún, podría ser amigo de un paria. En otro universo, otro Youdou Issei estornudó, haga que el club de Kendo sea consciente de la posición de asomarse del trío pervertido. Y ahí es, donde ocurrió el error fatal. Youdou estaba solo, no era lo suficientemente fuerte, no estaba distorsionado y listo como Shiro Emiya, y eso lo volvía loco y muy devoto de la justicia hasta el punto de convertirlo en una máquina. Pero yo no, tengo amigos, pocos, pero existen. La imagen de su primera conversación con Asia después del encuentro con Kala Warner brilló en su mente, como la chica le recordó y le dijo cómo salvar a las personas que no quieren ser salvas. Esa fue sin duda una de las escenas en las que alguien lo atrapa cuando tropieza, para asegurarse de que no se caiga, para asegurarse de que no se ahogue en la locura, que está listo para agarrarlo en cualquier momento. Finalmente recobras el sentido. Drake le preguntó a Issei, quien abrió los ojos y miró a Drake. Sí, supongo que sí. ¿Realmente estoy siendo un tonto últimamente? No. Le preguntó amargamente. ¿Desde cuándo te conviertes en un genio? Drake respondió en tono burlón. Voy a golpear tu cabeza después de esto. Issei dijo con tristeza antes de sonreír, y lo disfrutaré cuando use Arondig mientras hago eso. Estoy temblando en mi pata ahora. Drake resopló en tono intrépido antes de que él también sonriera, revelando su afilado colmillo. Entonces estás listo, socio. Cuando quieras. Flotan en el aire, cientos de ellos flotan y llueven hacia sus objetivos únicos, como estrellas que caen del cielo. Son aceros, los mejores, la mayoría de ellos incluso habían sido registrados en leyendas, famosas o infames. Dain Slave de Sword of Avenger, la espada maldita adecuada para Avenger por su maldición, y también capaz de causar heridas que no se pudieron curar como Gaebuide y Excalibur Destruction, los fragmentos de la espada sagrada más fuerte incluso allí, y no estaba hecha para ser frágil, pero había sido reforzada para ser más fuerte que la original. Y sin embargo, todos se encuentran con fuerzas iguales, se encuentran con los mismos aceros, por cada espada que llueve, todos se encuentran con su pareja. No solo eso, algunos incluso se encuentran con las mismas espadas. Demonic Sword choca contra Demonic Sword, Holy Sword choca contra Holy Sword, el mejor acero se encuentra con el mejor acero. Todos explotan en el momento en que chocan en el cielo, creando un hermoso efecto de fuegos artificiales que encendieron el cielo del mundo de la espada. Por el momento, parece que las fuerzas fueron iguales y no terminarán, pero no. Este es el mundo Youdou, este es su mármol de realidad. Él es el que tiene el control aquí, incluso si es alguien más que puede usar el rastreo, pero mientras esa persona esté aquí, en su mundo, sin importar qué victoria haya tenido, sus espadas finalmente ganan, todos empujando las espadas que ese chico convocó. Se suponía que eran iguales, pero el número de espadas del chico era limitado, no como él, que ya tenía una experiencia superior. Explosión tras explosión, fragmentos de metal tras fragmentos, todos ellos aparecen y llovían desde el cielo anaranjado que adornaba con luz verde detrás de él, lanzando un bramido al suelo cuando encontraron su fin en sus lanzas. Eso es todo. No pasó mucho tiempo antes de que las espadas finalmente alcanzaran sus objetivos, pocos incluso ya lo atravesaron, su defensa ahora comienza a caer, sus espadas ya están destruidas y la calificación de las espadas que el chico crea ahora comienza a disminuir. Vio que el chico cerraba los ojos, y Youdou se preguntó brevemente si el chico finalmente aceptaba su destino. ¿Se rinde? ¿Se resigna a la muerte? Ese pensamiento se derrumbó cuando vio al niño abrir los ojos y sintió una punzada en el corazón al ver los ojos del mismo color como él en ese niño. Sin embargo, era diferente al mismo tiempo. Esos ojos, Youdou sabía bien lo que significaban esos ojos, lo sabía porque una vez había poseído esos ojos, los ojos que gritan nunca se rinden, los ojos que siguen esperando incluso en el momento más oscuro. ¡Qué chico tan tonto! Entonces, el chico empezó a hablar. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi corazón.
Los ojos de Youdou se abrieron un poco al escuchar eso. El chico ahora, mientras lanzaba espadas al mismo tiempo, también sostenía un familiar escudo de flores rosa. Una vez más el escudo lo protege, cubriéndolo de los proyectiles que vienen a dañarlo, y sus espadas, en lugar de lanzarlo a su arma, ahora lo rodea de manera protectora. He creado más de 1000 espadas. La primera y segunda capas de Roaya se rompen rápidamente bajo el asalto de sus armas, mientras que el resto de ellas se bloquean con espadas giratorias que lo protegen. ¿Qué es esto? El chico intenta usar Body of Swords de nuevo. Esa en realidad es una de las razones por las que lucha contra él ahora. El cuerpo de espadas obligó a Issei a convertir su prematura realidad mármol, torciendo su alma, que ahora se fusionó completamente con él. Si Issei no hubiera usado esa técnica, probablemente tendría más tiempo para mejorar para luchar contra Youdou, pero lamentablemente no. Resistió el dolor para crear un arma mientras sostenía las esperanzas infinitas y los sueños irrompibles. No, el chico no tenía la intención de usar Body of Swords, podía decirlo. El brillo y la vibración de mana que el chico exhaló a través de su cuerpo comenzó a mezclarse con su mundo, las múltiples líneas brillantes que surgen a través de sus pies, y fluir en un desierto rocoso como serpientes fue más que una prueba. Mármol de la realidad. El chico intenta usarlo. El niño lo había dominado. Su influencia le parece más avanzada de lo que pensaba. Si bien es cierto, Youdou no puede ver cómo el chico aún va a ganar incluso si invoca Reality Marble, pero claramente solo da más problemas y él no desea eso. Tiene que actuar rápido. El camino que caminó es el camino de la rectitud y la justicia. El cántico era diferente. Justicia. Qué tontería decir convertir la moral y la justicia en una era algo imposible. La verdadera justicia estaba cerca de la moral, pero seguían siendo diferentes porque la justicia no era más que una representación del orden. Pero eso no le molestó, ni un poquito. No le importa lo que dijo el chico porque es una máquina, una representación de la justicia. Durandal alterado ya en la cuerda de su arco cuando ve a la capa de Roaya. Solo le quedan 3 capas, ese huracán de espadas claramente molesto, pero eso no importa, Durandal los cortará rápidamente. Hay diferencia entre lanzar espadas con pensamiento y reverencia. Después de todo, usar el arco claramente lo haría más fuerte y también potente. Junto con ellos, nunca me retiraré, nunca me arrepentiré y nunca me retiraré, este es el único camino. Juntos, esas palabras para Issei tenían la intención de mostrarle diferente a la persona que tenía enfrente y diferente a Shiro y Emilia. Son personas que empujan a todos para seguir su camino, pero Issei no, él no. Él no solo, representando a la humanidad, significa que lleva el peso de ellos en su hombro, pero no solo porque los humanos eran una raza que nunca quiso estar sola, son una raza que siempre están juntos, incluso se matan, se mienten, se traicionan, pero al mismo tiempo su amor y lealtad del uno al otro era insuperable. El Durandal alterado vino hacia él, podía verlo, rápido, incluso era tan rápido, pero para Issei era lento como ver una película en cámara lenta. Si esa espada lo golpeaba, moriría. El Durandal alterado era muy afilado, se creía que la naturaleza podía cortar cualquier cosa, y el poder que tenía era algo que no debería ignorarse. Pero sonrió, porque no tenía miedo de venir espada. Así que mientras rezó, porque supo que nunca estuvo solo. Unlimited War with Blades. El mundo estalla en llamas. El mundo se dividió en 2. No fue una broma, ni fue un acertijo o cosas así. Realmente lo dice en serio. Si alguien lo ve desde una perspectiva en tercera persona, el mundo real y literalmente se dividió en 2, como ver el yin y el yang, mitad blanco y mitad oscuro. Era una vista que claramente para la vista y también la incredulidad. Porque el mundo realmente se dividió en 2 mundos diferentes que no estaban separados por nada. Es como si los 2 mundos chocaran. El primer mundo era un campo rocoso, similar a un desierto, una isla desolada quizás, llena de nada más que espadas, y aunque el campo rocoso de color rojo es muy similar al rubí, pero no lo es de color escarlata, en realidad más como sangre que bañándolos. Hay ruedas y engranajes que giran sobre el desierto, casi como una nube o un sol. Su color era verde esmeralda, pero más oscuro de lo habitual. Gira y trabaja produciendo un humo verde enfermizo, que es muy similar a veneno miasma. Fue un lugar que se llenó de muerte. El segundo mundo era diferente y, sin embargo, el mismo.
El color y el básico era el mismo, rojo escarlata y verde esmeralda, incluso había innumerables espadas allí, pero es diferente. En lugar de un campo rocoso o un desierto, era hierba, un campo de hierba roja. El color imitaba el desierto, como manchado por la sangre y, sin embargo, también era una hermosa vista al mismo tiempo. No hay engranajes ni ruedas que giren en el aire, en cambio era una bola verde esmeralda brillante que actúa como el sol, iluminando el campo y adornando el cielo con belleza color esmeralda. Y luego están allí muy detrás de él, había 8 estatuas, 7 rodeando uno tan grande. La primera estatua era alguien que llevaba una armadura de caballero mientras sostenía una espada, la segunda también era un caballero, pero que sostenía una lanza en lugar de una espada, la tercera también llevaba una armadura de caballero pero sostenía un arco. El cuarto era el mismo que los 3 últimos, vestido con ropa de armería, pero en su lugar sostenía armas. Mientras tanto, el quinto no era un hombre sino una bestia loca. El sexto era una figura vestida con capucha, con barba larga y portando personal y libros, y la última figura era alguien vestido con traje de cuero y portando dagas gemelas. 7 de ellos rodeando una estatua. La estatua era grande, más grande que ellos era la estatua del hombre, un hombre que vestía una armadura completa que se asemejaba a un dragón, un hombre que vestía un traje de dragón. Amigos míos, el actual y el que será en el futuro. 7 estatua, 7 clases: Saber, Lancer, Archer, Rider, Berserker, Caster y Assassin. Todos ellos se pararon de manera protectora mientras rodeaban la figura dramática en medio de ellos. Esto es Issei Youdou Reality Marble. Debo decir que nunca pensé que pudieras usar Reality Marble tan rápido. Youdou gruñó mientras miraba impasible a su yo más joven que estaba en su Reality Marble. Parece que calculé mal el efecto de reencarnación. El chico se limitó a guardar silencio mientras miraba la versión futura de sí mismo. Su rostro se tornó sombrío, solemne y decidido. Pero aún así, ¿crees que producir Reality Marble te hará ganar contra mí? Youdou preguntó con indiferencia. No, Issei respondió en tono solemne, esto no será suficiente para vencerte, que dominas este arte mucho más tiempo que yo. Era cierto, sacando a relucir Reality Marble no será suficiente para hacer que Issei gane contra él. La diferencia entre ellos hasta ahora y Youdou lo vencería incluso si entrara al reino de Issei. Pero no estoy solo, no soy como tú. Issei sonrió levemente cuando vio a Youdou, era amargo y contenía lástima. Quizás solíamos ser la misma persona, pero no lo soy. Tú y yo nunca llegaremos a ser tú, dijo esas palabras con una firmeza que incluso hará que Gilgamesh se enarque una ceja. Porque no estoy solo, tengo amigos y aliado conmigo. Youdou simplemente arqueó una ceja ante sus palabras. ¿Y dónde están ahora? ¿Preguntas dónde estoy? Una voz familiar que ambos guerreros conocían resonó en el campo de batalla. La voz no proviene de ninguna dirección determinada, es cierto que proviene del mundo Issei, pero no proviene de una sola fuente. La voz que hizo eco era similar a una que pertenece desde lo omnipresente, viene de todas las direcciones. Si bien el dueño de la voz no era visible, los ojos de Youdou en ese instante captaron algún extraño fenómeno que ocurrió. Sus ojos aterrizaron en la estatua del hombre blindado dragón, que brillaba con luz roja y verde. La estatua firme lentamente dejó escapar humo rojo que se arremolinaba en el aire. El humo mismo comenzó a moverse y burbujear como una criatura de limo. Entonces el humo comenzó a moverse, comenzó a temblar, comenzó a tomar forma. Lo primero que vino fue 4 extremidades largas de color rojo, seguidas por un par de alas rojas y escamosas, luego un largo cuello serpentino que se ladeó hacia arriba con orgullo, y la última fue la cola, que brota lo suficientemente larga y fuerte como para destruir el edificio con solo un movimiento. La criatura aterrizó detrás de Issei, su forma era como una niebla que tomaba forma, pero aún así el aura y el poder que irradiaba eran reales. Youdou puede sentirlo en su piel mientras mira al ser que ahora sostiene a su yo más joven. Aquí estoy, mocoso, declaró con orgullo mientras su largo cuello serpentino se levantaba hacia arriba. Sus alas rojas y escamosas se extendían de una manera que haría que cualquiera se sintiera intimidado por su gran figura. Youdou gruñó cuando sus ojos se encontraron con el dragón, que lo miraba con furia. La razón por la que solo el silencio y no interferir de primera vez fue porque sabía que usted es el momento en que puse mis ojos en ti, palo de golf.
Drake dijo con voz resonando, y yo no soy el que interfiere a alguien que lucha contra sí mismo. Luego sonrió abiertamente mientras miraba a Issei frente a él, a menos que la persona me pida ayuda. Issei, quien al escuchar eso, hizo que su boca se torciera en una pequeña sonrisa. Verás, nunca estoy solo, Youdou. Dijo que decidió llamar a su yo futuro así porque siempre tengo a alguien conmigo, todo el tiempo. La sonrisa de Drake se hizo más amplia, revelando sus colmillos blancos como cuchillas, que eran capaces de rasgar aceros como papel. Luego, su forma brumosa comenzó a temblar antes de explotar. La niebla roja adornó el aire por un momento antes de que se elevaran hacia Issei, que se paraba firmemente. La niebla comienza a envolverlo, desde piernas, muslos, palmas, brazos, hombros, pecho, cada centímetro de su cuerpo ahora envuelto en niebla roja de manera protectora. Y por eso, nunca perderé contra ti. Welsh Dragon Balance Breaker. La verdadera batalla acaba de comenzar. Y corte.